Buenas tardes, mi gente hermosa. Hoy les quería hacer un blog diferente porque me imagino que ustedes tendrán cierta duda de que a veces le hablo de que si Guyana inglesa y ahora es que estoy en Ecuador. Entonces hoy quería de forma rápida decirle cómo fue que yo pasé de la Guyana inglesa a el Ecuador. Bueno, empezaré por decirle que yo salí de Cuba el 25 de agosto del 2017 con la Brigada Médica Cubana a trabajar allá. Allá debía estar 3 años, pero con el lío de la pandemia, que ustedes saben del COVID, los aeropuertos cerraron y nos prorrogaron otro año más. Cuando ya llegó ese año, concluyó, tenía que regresar y no quise regresar porque ya yo tenía a mi hija aquí hacía 5 años y ella, mami, ven para acá, ven para que estés conmigo, para que conozcas al niño y todo eso. Y además ella quería tener otro bebé y quería que yo estuviera a su lado. Ya yo tenía a mi niño allá, lo llevé de Cuba para Guyana, entonces decidimos hacer la dichosa travesía. Señores, déjame decirles que hacer las travesías esas de país en país con los coyotes, eso es de valiente. Eso hay que tener nervios de acero y créeme que difícil, es difícil. Uno pasa sustos, apuros y piensa lo peor siempre. Es difícil tú tener esa mentalidad y ese, sí, tú rezas, ahí tú le pides a la Virgen, a Dios, a todo el mundo que te ayude, que te proteja, pero es terrible. Fíjate que yo me hice, un amigo mío, nos hicimos como un ritual y él me puso como la cosita roja a mí, al niño, para protegernos en la travesía y todo eso. Bueno, entonces, en ese momento yo estaba en la capital de Guyana Inglesa, en Georgetown. De ahí, como ya yo había trabajado 4 años y pico en el pueblo fronterizo con Brasil, ya yo me trasladé de la capital a ese pueblo. A ver, mi gente, esa travesía es por el medio de la selva amazónica. Esa travesía son en busitos que supuestamente deben ir 13, 15 personas y ellos meten como 20, como uno dice, 3 en un zapato, con olores fuertes y aquello terrible. La policía te va parando en el camino, ya ustedes saben, generalmente piden dinero, piden documentos, etcétera, pero bueno, como yo en Guyana tenía mis documentos en regla, no tuve ningún tipo de problema. Cuando tú sales de la capital a las 5 de la tarde, entonces en ese trayecto hasta llegar al pueblo ese uno tiene que atravesar un río. Para eso existe una patana donde montan los busitos y te llevan al otro lado, porque los ríos en Guyana son grandes, o sea, bien anchos, y entonces esa patana trabaja hasta las 6 de la tarde, por lo tanto uno viene llegando ahí en la madrugada y no, para no esperar cerca del río, hay un local como, no sé, ahora no recuerdo bien, será 1 hora, 30 minutos antes de ahí de la orilla del río, y ahí ya tienen preparado lo que nosotros conocíamos en Cuba como círculo social, o sea, tipo unas casas sin paredes, nada más el techo, y con una casita, disculpe, una casita donde te ponían refrigerio, tú puedes comer algo, existían baños, y ahí también te alquilaban hamacas, unas hamacas que ya tenían los ganchos en esa casita, donde tú podías dormir en hamaca. Por supuesto, yo ni muerta, yo me quedé dentro del busito porque nada más de imaginarme, ay, si viene una serpiente o si viene un jaguar o un animal de eso, yo ni muerta, tenía mucho miedo. Y me tranqué en el busito, me quedé sentado ahí y no me acosté. Y además porque era desde la 1 que uno llega, casi 2 de la mañana, hasta las 4 y pico ya que te vienen levantando para llegar a la orilla del río a las 6 y cruzar. Entonces, bueno, ya todo eso, pasamos la noche sin problema, nos volvimos a montar el busito a las 4 y pico, 5 de la mañana, llegamos a las 6, pasamos y ya seguimos el trayecto. Allá en ese pueblo que se llama Leten, yo trabajé, entonces yo conozco a todo el mundo. Ahí me quedé en la casa de una amiga mía que trabajó, una ginecóloga, pasamos como 2 o 3 días descansando, ya, entonces de ahí hasta la primera ciudad de Boavista, nos pasó otras amistades que nosotros habíamos hecho brasileñas en su carro. Él nos trasladó hasta la ciudad, de ahí nos llevó a la ciudad, esa ciudad que yo digo, que es el Boavista del estado de Roraima, y ahí me quedé con otras amistades que se encargaron. Entonces me pasearon por el parque temático ahí de Boavista, precioso, que después le voy a dejar fotico. Nos llevaron al restaurante a comer, la pasamos divino. Entonces a partir de ahí fue que comenzó de verdad mi travesía. A ver, ahí en este momento la persona
que supuestamente es el primero que uno contacta, te reúnes con él y él entonces te dice que cuesta tanto y entonces te divide el dinero en sobres y te dice cuando llegues a tal lugar le das esto a esa persona, cuando llegues a este lugar le das así y te va dando la X cantidad de dinero que tienes que ir dando en el camino. Entonces ahí en Boavista agarramos un bus desde Boavista a Manaos. Señores, ese fue el primer susto que yo pasé, que yo les puedo decir que tengo mis esfínteres al 100. Y ahora sí estoy segura de que mis esfínteres funcionan perfectamente, porque a mitad de camino nos paró la policía. Se montaron 2 policías brasileños, como ustedes imaginar, altos, fuertes, y uno nada más de eso le impresiona. Y nosotros íbamos en la segunda planta del bus, pegado ahí mismo a la escalerita, ahí los asientos que seguían. Uno de los policías, o sea, los dos se fueron para extremo a extremo, uno de adelante hacia atrás y el otro de atrás hacia adelante, revisando todos los documentos. Señores, yo empecé a sentir frío en el estómago, flojera en las piernas, sudoración, yo tenía de todo, yo me estaba muriendo. Yo dije, ya aquí me deportaron, ya me mandaron para Cuba. En Cuba había salido una resolución que decía que los que no regresaban lo castigaban 8 años y si regresaban era posible que fueran a prisión. Entonces yo me estaba muriendo por dentro, y por mí y porque tenía al lado a mi hijo. Pero bueno, llegó la policía hasta el asiento de al lado de nosotros, pidió los documentos, ellos se lo dieron, revisaron y le entró un sonidito de un mensaje y él se quedó revisando el teléfono. Cuando vino el que estaba de detrás hacia adelante revisando, llegó, volvió a pedirle a esas mismas personas del asiento de al lado un documento y dijo, no, ya nosotros nos lo revisamos. Ay, él pensó que también nos habían revisado a nosotros, hicieron así, ya, sí, vámonos, se bajaron de la guagua. Ay, me volvió el alma al cuerpo. Qué alivio, señores, qué alivio. Bueno, de ahí entonces llegamos a Manaos, nos llevaron al aeropuerto. En el aeropuerto tuvimos que esperar desde las 8 y pico de la mañana que llegamos, 9 menos algo, hasta las 2 menos 10 de la madrugada, porque de hecho el vuelo se atrasó un poco, creo que por el mal tiempo. Y estuvimos dando vuelta en ese aeropuerto ahí, caballeros, no hallábamos ni cómo sentarnos ni nada. Comimos allí y ya de ahí entonces seguimos camino. Llegamos a Portobelo. En Portobelo nos recibieron, nos llevaron para un hostal. En ese hostal nos dieron comida, dormimos la noche, al otro día nos dieron desayuno. Como a las 11 de la mañana por ahí, o 10 y pico, 11, nos volvieron a montar en otro carro y nos llevaron al pueblo fronterizo con Bolivia. Ahí en Bolivia, señores, pueblo fronterizo de Brasil con Bolivia. Tuvimos que atravesar un montecito, sí. Yo digo, ay Dios mío, que no me pique una serpiente, que no me muerde una serpiente, no me pique un animal que también atemorizaba. Y lo otro fue, nos montaron en unos, eran como canoas, qué sé yo, porque no eran ni siquiera unos barcos buenos. Y nos montaron ahí y lo más estresante era que el hombre decía, no hablen, cállense la boca, porque si la policía de la frontera mira para acá y nos coge y no sé qué. Y nosotros, ay Dios mío, yo rezando, ya yo veía luces y yo pensé que venían en un barco, en un yate o en lo que sea a cogernos. Cuando llegamos ya al otro extremo, era como un puertecito pequeño y era, dale, rápido, que si la policía viene. Bueno, señores, yo en ese apuro traía una mochila así puesta atrás, he pegado un resbalón y he dado un nalgazo. Y yo, ay Dios mío, creo que me partí el brazo, me dolía. Y él, dale señora, que tiene que pararse, taca. Ay Dios mío, qué terrible, qué terrible. Mi hijo pobrecito me quitó la mochila, se la puso él. Lo otro, nos montaron en una moto, 3 personas en un motor así, pequeño, no era un motor grande, un motor pequeño. Yo decía, Dios mío, exceso de velocidad. Yo decía, de esta no nos salvamos. Bueno, ya ahí nos llevaron para una casita. El otro día nos llevaron a inmigración, donde te hacen un papel como que te dan 15 días para estar en el país, de ahí tienes que irte. Nos montamos en un bus hasta la capital, hasta La Paz. Terrible, mi hijo cuando llegó a La Paz empezó, ay mami, me duele la cabeza por la altura, ustedes saben, qué dolor de cabeza, no sé qué, terrible. Pero bueno, rápido nos recogió un busito, nos volvió a trasladar a otro pueblo, donde ahí ya nos volvieron a montar en otro botecito para atravesar de Bolivia para Perú. De ahí de Bolivia para Perú. Señores, todo esto es
desmontándose una cosa y montándose en otra. Aquello no tuvimos tiempo a nada, ni de descanso, ni de nada, ni de pensar mucho. Ya, cuando llegamos al otro lado de Perú, igual nos montaron en un bus, o sea, tuvimos que esperar horas, ahí almorzamos y esas cosas. De ahí nos montaron en otro bus, que fue, cada vez que le digo de montarse en bus de esos grandes, eso era, en uno estuvimos 26 horas, en el otro estuvimos como 16, porque fue desde ahí, de ahí hasta La Paz, hasta Lima, la capital de Perú. Ahí nos hospedaron en otro hotelito, y entonces de ahí nos mandaron entonces para el lugar que viene siendo ya parte fronteriza, que es Tumbes. De ahí, pero entonces lo más cómico era en Tumbes, pero no llegan a la terminal porque está la policía. Y la guagua le pedí, o sea, guagua, nosotros decimos los cubanos, el bus, le dije al chofer y el chofer dijo, no, yo no lo puedo parar ahí, tiene que llegar hasta la terminal. Entonces el señor le decía, Dios mío, si la policía está en la terminal, qué miedo. Pero le escribí a la persona y me dijo, no, está bien, como película. No, pero ahí van a llegar una gente y le va a decir una contraseña ahí de, no, caballo blanco, y esos son los que los van a buscar y los que ustedes saben que se tienen que montar en el carro. Efectivamente llegamos, llegó la persona, nos dijo eso, ya sabía que era lo que nos tenían que decir y los que nos iban a recoger, y entonces ya nos montamos en el carro. Pero cuando montamos el carro era, agáchense, no hablen, y no sé qué, ay, estresante. Ya ahí continuamos mi hijo y yo solo, porque las demás personas que iban, o sea que nos unimos en los hostales anteriores, ya se iban para Estados Unidos y hicieron otra ruta. De ahí, señores, nos montamos ahí y nos llevaron a pasar la frontera, y o sea, el intermedio que queda entre la frontera de Perú y la frontera de Ecuador. Pero ahí nos soltaron a mí y a mí en un garaje, solo. Y el hombre dijo, no, mi hermano viene a recogerlo, pam, pam, y se fue. Y yo decía, ay, Dios mío, aquí nosotros dos solos, porque ustedes no saben lo que puede pasar. Quizás vengan a asaltarte, quizás muchas cosas. Yo rezando todo el tiempo, orando, ay Dios, ayúdanos, por favor, proteja a mi hijo. Bueno, terrible, porque yo entonces el cargo de conciencia de que arrastré a mi hijo a eso, que sé que es inconsciente de mi parte. Entonces ya ustedes saben. Pero bueno, contamos una suerte, vino el hombre, nos dijo, yo soy el hermano de fulano, vengan, nos montaron, nos pasaron la frontera y ya pisé tierra ecuatoriana en Huaquilla. Ya ahí en Huaquilla nos quedamos en un hostelito. No, o sea, llegamos por la mañana, nos quedamos ahí, simplemente nos bañamos, almorzamos y ya a las 5 de la tarde nos montaron en un bus hasta Santo Domingo, que es donde vive mi hija. Aquí cuando llegamos, el inconveniente que tuvimos es que llegamos a las 3 de la mañana, pero el bus paró, hizo una parada ante la terminal y se bajaron unas personas. Bueno, entonces cuando me tocó bajarme a mí, que fuimos a buscar las mochilas, la mochila del niño nunca apareció. Porque yo dije a mi hijo en la terminal de Huaquilla, mira, vamos a poner las mochilas por abajo porque las etiquetan y es confiable porque tiene la etiqueta y eso lo revisan para dársela. Y efectivamente pusimos la mochila y cuando nos bajamos aquí, ahí parece que en la madrugada el chofer se desmontó medio dormido, esta es la mía, toman, y revisó. Y mi mochila, la mochila del niño, que venían las tablas para el niño, venían los audífonos, todo lo del niño venía ahí. Al final se quedó con la ropa que traía puesta, lo único. Ay, y rezando, porque los documentos importantes, mis títulos médicos, la certificación de estudio del niño, su título de sexto grado y todo eso, y bueno, en la otra mochila que nos robaron, porque si no, ahí sí es verdad que me da un ataque. Y la mitad del dinero se la llevaron y bueno, acabaron conmigo. Pero bueno, gracias a Dios tenemos salud, que es lo más importante. Bueno, entonces ya llegamos aquí a Santo Domingo. Pero les voy a decir algo. Yo creo que yo no soy capaz de volver a hacer una travesía así por el estrés que sufrí. Yo creo que yo rebajé terriblemente porque fueron 9 días casi sin comer lo necesario porque tenía miedo que comer, no me pasaba comida, del miedo, del estrés y de todo. Yo no sé si estaría dispuesta a volver a pasar porque es riesgoso. Y lo otro es, señores, yo no le aconsejo entrar ilegal en ningún país porque eso es triste. Entrar ilegal te cuesta, los países tienen sus leyes muy estrictas, no te legalizan de ninguna forma, entonces estás en un país sin cédula, sin tarjeta bancaria, sin posibilidades de un trabajo en lo tuyo, y entonces ¿qué pasa? Que te explotan, 20 cosas suceden con esas personas, pero aparte de eso, no existes, esa es la palabra clave, eres fantasma, tú no existes en ese país. Y entonces es muy triste, duro, no solamente para uno, para los niños también. Entonces tratan de hacer las cosas dentro de la legalidad y no hacer esas locuras porque créeme que no, a veces no vale la pena. Entonces bueno, hasta aquí le quería decir eso.
espero les sirva y después le voy a poner ahora a continuación, para que no sea todo tan estricto, las foticos, porque es que no le puedo poner grabaciones, porque en primera nunca me imaginé hacer videos de YouTube, y en segunda porque en ese momento, señores, a veces uno no, yo no, con el estrés y el miedo yo no tengo tiempo para estar, y aparte de eso, esas son cosas que tú no puedes estar exponiendo. Entonces, pero bueno, ahora le voy a poner las fotos a más o menos del recorrido que hicimos, y por favor, sigan mi consejo, no vayan ilegal a ningún lado, traten de buscar la legalidad, que eso es lo que vale.